Durante años creí que el dolor de rodillas era una condena por la edad. Pensaba que era el precio que tenía que pagar por haber vivido tanto tiempo. Me decía a mí mismo que era normal, que a cierta edad las rodillas se quejan y no hay nada que hacer. Hasta que descubrí que con solo unos minutos al día, mis rodillas podían cambiar mucho más de lo que imaginaba. Si te pasa como a mí, quizás ya conoces esa sensación. Bajar las escaleras agarrado con fuerza al pasamanos, con miedo a que la rodilla falle en mitad del escalón. Levantarte de la silla no en un movimiento, sino en varios intentos, soltando un pequeño quejido sin querer. Evitar paseos más largos porque sabes que, a mitad de camino, el dolor empezará a clavarse como una aguja. Mirar el suelo antes de caminar porque cualquier bordillo, cualquier acera irregular, se convierte en una amenaza. Seguramente también has escuchado siempre la misma frase. Vas al médico, cuentas lo que sientes y la respuesta se repite una y otra vez. Es la edad. Quizás te dan algún analgésico, tal vez una recomendación muy general, y vuelves a casa con la sensación de que nada va a mejorar realmente. Entonces, empiezas a adaptarte al dolor, caminas menos, te mueves menos, te exiges menos. Y sin darte cuenta, tus rodillas se vuelven cada vez más débiles. La mayoría de personas mayores creen que, para mejorar, necesitan grandes cosas. Piensan en sesiones largas de ejercicio, en máquinas de gimnasio, en tratamientos costosos o en terapias complicadas. Como eso parece inalcanzable, lo dejan para otro día. Y ese otro día nunca llega. Se convencen de que ya es tarde para cambiar, de que sus rodillas están condenadas y de que lo único que pueden hacer es aguantar. Pero la verdad es que el cuerpo responde incluso a pequeños gestos, siempre que sean constantes y estén bien hechos. Hoy te voy a explicar por qué 5 minutos bien aprovechados pueden ser más poderosos que 40 minutos mal hechos. ¿Y cómo? Una rutina sencilla, sin necesidad de aparatos ni de gimnasios, puede ayudarte a aliviar el dolor, proteger tus rodillas y mantenerlas lo más fuertes posible durante más tiempo. No te voy a prometer milagros. No se trata de magia ni de soluciones instantáneas. Lo que vamos a ver es una forma de trabajar tus rodillas de manera segura, mejorando poco a poco la circulación, la fuerza y la movilidad, siempre escuchando a tu propio cuerpo, respetando tus límites y adaptando cada movimiento a tu realidad, no a la de alguien de 20 años. Si te quedas conmigo, voy a guiarte paso a paso para que entiendas qué está pasando realmente con tus rodillas y qué puedes hacer cada día, sin agotarte, para ayudarlas. No importa cuántos años tengas, mientras puedas moverlas un poco, todavía hay margen para mejorar. Antes de empezar, me gustaría conocerte mejor. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde qué país nos estás escuchando? Escribe tu edad y tu país en los comentarios. Ahora sí, empecemos. La primera verdad incómoda es esta. No todo dolor de rodillas es una condena inevitable de la edad. Que tengas más años no significa que tengas que resignarte a vivir, sufriendo cada vez que te levantas, caminas o subes un escalón. Esa idea de que ya toca es una de las mentiras que más daño hacen a las personas mayores. Durante mucho tiempo, quizá has escuchado siempre lo mismo. Vas al médico y te dicen, es normal a tu edad. Hablas con amigos o con familiares y te responden, tienes que aguantar. Eso le pasa a todo el mundo. Tendrás que acostumbrarte. Poco a poco esa frase se va metiendo en tu cabeza. Dejas de hacer preguntas, dejas de buscar soluciones y empiezas a aceptar que el dolor es parte de tu nueva vida. Quiero contarte la historia de Carmen. Carmen tiene 75 años. Toda su vida fue una mujer activa. Le gustaba ir al mercado caminando, subir y bajar escaleras en su casa, pasear con sus amigas por el barrio. Un día empezó a notar un dolor en la rodilla. Al principio era leve, aparecía solo después de caminar mucho. Con el tiempo el dolor empezó a llegar antes, con menos esfuerzo. Fue al médico, le hicieron unas radiografías y la respuesta fue muy parecida a la que quizá tú también has oído. Le dijeron que tenía desgaste, que era artrosis, que a su edad era normal, que tomara algo para el dolor
y que evitara esfuerzos. Cuando salió de esa consulta, Carmen no solo salió con una receta en la mano, salió con una idea clavada en la mente. Mis rodillas ya no sirven. Empezó a moverse menos, dejó de usar las escaleras y empezó a usar el ascensor incluso para un solo piso. Dejó de ir al mercado andando y se subió al coche para trayectos que antes hacía sin pensarlo. Los paseos con sus amigas se acortaron, luego desaparecieron. Carmen creía que estaba protegiendo sus rodillas evitando el esfuerzo. En realidad, sin saberlo, las estaba debilitando. La inmovilidad es una de las peores enemigas de la rodilla. Cuando te mueves menos, el músculo que rodea y protege la articulación empieza a perder fuerza. El muslo se debilita, el glúteo trabaja menos, la pantorrilla se vuelve rígida. Sin esa musculatura activa, cada paso carga más presión directamente sobre la articulación, que ya llega desgastada. Es como si quitaras los amortiguadores de un coche y luego siguieras conduciendo por la misma carretera llena de baches. Además, cuando casi no mueves la rodilla, la articulación se vuelve más rígida, el líquido que la lubrica se mueve peor, los tejidos se endurecen y cada vez cuesta más doblarla o estirarla. Eso hace que cualquier intento de movimiento duela más que antes. Y ese dolor extra te convence aún más de que lo mejor es no moverse. Entra así en un círculo vicioso, del que es muy difícil salir sin un cambio de mentalidad. A todo eso se suma algo más. Menos movimiento significa también menos riego sanguíneo en la zona. La sangre es la que lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos. Si casi no te mueves, esa circulación se vuelve más lenta, y la capacidad de tu cuerpo para reparar el desgaste o calmar la inflamación disminuye. No solo no mejoras, sino que con el tiempo empeoras aunque no hagas esfuerzos. Eso fue lo que le pasó a Carmen. Un año después de aquella primera consulta, no solo le dolía la rodilla, ahora le costaba levantarse de la silla sin ayuda. Se cansaba al caminar pocos minutos y se sentía insegura incluso dentro de su propia casa. El dolor seguía ahí y, además, había perdido confianza y autonomía. Por eso es tan importante desmontar la idea de que no se puede hacer nada. Claro que hay situaciones en las que el desgaste es mayor. Claro que hay casos que necesitan atención médica específica, pero entre rendirse por completo y forzar la rodilla como si tuvieras 20 años, hay un punto intermedio que muchas veces se ignora. La rodilla no necesita que la castigues, pero tampoco que la abandones. Necesita pequeñas dosis de movimiento inteligente, movimientos suaves, controlados, adaptados a tu nivel, que ayuden al músculo a despertar, a la articulación a moverse mejor y a la sangre a circular con más facilidad. No se trata de hacer grandes sesiones en un gimnasio, sino de darle cada día un poco de lo que realmente necesita. Y aquí es donde aparecen esos 5 minutos al día que pueden marcar la diferencia. 5 minutos que no buscan exprimir tu cuerpo, sino reactivar lo que el tiempo y la inmovilidad han ido apagando. En la siguiente parte, vamos a ver por qué esos pocos minutos, bien hechos, pueden cambiar más de lo que imaginas. Muchas personas creen que el problema está en no conocer suficientes ejercicios, buscan rutinas complicadas, videos llenos de movimientos difíciles o programas pensados para gente mucho más joven. Pero la verdad es que el problema no es la falta de ejercicios. El problema real es que la mayoría de esas rutinas son imposibles de mantener en el tiempo para una persona con dolor de rodillas o con cierta edad. Tal vez ya te ha pasado. Empiezas motivado. Decides que vas a hacer 20 minutos de ejercicio cada día. Aguantas 2 o 3 días, pero luego te duele demasiado, te cansas, te frustras, o simplemente la rutina no encaja con tu vida, y poco a poco dejas de hacerlo. Al final terminas igual que antes, pero con la sensación de haber fracasado una vez más. Por eso la idea clave que quiero que recuerdes es esta. Lo que haces cada día durante pocos minutos es más poderoso que lo que haces una vez al mes durante 1 hora. Tu cuerpo no necesita una paliza de ejercicio de vez en cuando. Lo que necesita son pequeñas señales constantes de que todavía tiene que moverse, de que sus músculos siguen siendo necesarios, de que la articulación no está olvidada. Cuando haces movimientos suaves y frecuentes,
Tus rodillas responden de varias maneras. Primero, mejora la circulación. Cada vez que flexionas y estiras con cuidado, la sangre se mueve con más facilidad hacia la articulación y los músculos cercanos. Eso significa más oxígeno, más nutrientes y una mejor capacidad para reparar el desgaste diario. Segundo, mejora la lubricación articular. Dentro de tu rodilla hay un líquido que ayuda a que todo se deslice mejor. Ese líquido se mueve cuando tú te mueves. Si pasas muchas horas sentado sin flexionar la rodilla, ese líquido se estanca y la sensación de rigidez aumenta. En cambio, con movimientos suaves y repetidos, ese líquido se distribuye mejor y la rodilla se siente menos atascada. Tercero, los músculos de soporte se mantienen más activos. Los músculos del muslo, de la cadera y de la pantorrilla son como un equipo de protección para tu rodilla. Si se debilitan, cada paso golpea más directamente la articulación. Con pocos minutos diarios de trabajo específico, esos músculos recuerdan que tienen una función. No necesitas convertirte en un deportista, solo recordarles que sigues contando con ellos. Cuarto, disminuye la rigidez. Un cuerpo que no se mueve se endurece. La buena noticia es que esa rigidez responde muy bien a pequeñas dosis de movimiento regular. 5 minutos quizá no parezcan gran cosa, pero si los haces todos los días, al cabo de unas semanas la sensación al levantarte, al caminar o al subir escaleras puede ser muy diferente. Imagina ahora a 2 personas. La primera se llama Luis. Luis tiene 70 años y decidió hacer una rutina suave de pocos minutos cada mañana. No es perfecta. A veces se olvida un día, pero la mayoría de las veces cumple. Se sienta en una silla, mueve sus rodillas con cuidado, activa un poco los músculos, estira y respira hondo. No le lleva más de 5 minutos. La segunda persona se llama Antonio. Tiene la misma edad y el mismo diagnóstico de artrosis. Antonio decidió que lo mejor era descansar. Toma su medicación cuando le duele y evita moverse, demasiado por miedo a empeorar. Sube escaleras lo menos posible. Camina solo cuando es imprescindible y pasa muchas horas sentado. 6 meses después, Luis no ha dejado de tener años, ni ha borrado por completo su desgaste, pero se levanta de la silla con más seguridad, nota que sus rodillas se desbloquean antes y se siente más confiado al caminar. Antonio, en cambio, nota que cada vez le cuesta más ponerse en pie, que sus paseos son más cortos y que el dolor aparece con menos esfuerzo que antes. La diferencia entre ellos no son las pastillas ni los diagnósticos. La diferencia está en los pequeños minutos de movimiento que uno se ha dado y el otro no. Por eso insistimos tanto en la constancia. Tu rodilla no entiende de excusas, solo entiende lo que haces con ella día tras día. A partir de ahora, vamos a trabajar con una estructura muy sencilla de 5 minutos. El primer paso será despertar la articulación para que deje de estar rígida y asustada por el movimiento. El segundo paso será activar algunos músculos que la protegen, con ejercicios suaves y adaptados. El tercer paso será estirar un poco para quitar tensión a los tejidos que tiran de la rodilla. Y además de esos minutos, hablaremos de pequeños hábitos durante el día que reforzarán todo ese trabajo. Nada de esto es complicado, pero sí es importante hacerlo con intención y con cuidado. No necesitas grandes equipos ni largos entrenamientos. Solo necesitas entender que esos pocos minutos, si los repites con cariño y paciencia, pueden cambiar cómo se sienten tus rodillas. Si hasta aquí sientes que esto tiene sentido, escribe la palabra rodillas en los comentarios. Me ayudará a saber que este tipo de contenido te está sirviendo. Antes de pensar en fortalecer, hay algo que muchas personas se saltan y que es fundamental: despertar la articulación. Igual que tú no pasas de estar profundamente dormido a correr de un salto sin sentirte raro, tu rodilla tampoco. Necesita un pequeño aviso, un calentamiento amable que le diga: vamos a movernos, pero no vamos a hacerte daño. El primer minuto de esta rutina está dedicado solo a eso, a despertar la rodilla sin forzarla. Piensa en este minuto como cuando enciendes una luz poco a poco, en lugar de abrir de golpe las cortinas en una habitación oscura.
Si respetas este paso, todo lo que hagas después será más seguro y tu rodilla lo tolerará mucho mejor. Imagina que estás sentado en una silla cómoda, con la espalda apoyada y los pies apoyados en el suelo. No hace falta nada más. Lo primero no es levantar peso ni hacer grandes gestos. Lo primero es enviarle un mensaje claro a la articulación. Estoy contigo, no voy a castigarte. Un movimiento sencillo para este despertar es el balanceo suave. Sentado, acercas ligeramente un pie hacia ti y luego lo alejas un poco, como si dieras un pequeño paso en el aire sin levantar del todo el talón del suelo. No se trata de levantar alto, de estirar al máximo, sino de permitir que la rodilla se flexione y se estire un poco, sin prisa. Puedes hacerlo con una pierna y luego con la otra, a un ritmo cómodo, respirando despacio. Otro gesto simple es la extensión suave de rodilla. De nuevo sentado, puedes deslizar el pie hacia adelante y estirar la pierna hasta donde te sea posible sin que el dolor se vuelva intenso. No es una competición, es un diálogo con tu cuerpo. Estiras un poco, mantienes 1 o 2 segundos la posición y luego vuelves a la posición inicial. Repites este gesto varias veces, siempre atento a las sensaciones. También puedes imaginar que tu rodilla es una bisagra que ha estado mucho tiempo sin usar. Al principio suena un poco, se siente rígida, pero con cada pequeño movimiento va recuperando su función. Estos movimientos sin peso, donde la pierna está apoyada o se mueve en el aire sin cargar todo tu cuerpo, son como aceitar esa bisagra. No necesitan fuerza, necesitan repetición suave. Este tipo de movimientos son especialmente útiles por la mañana, cuando te levantas de la cama y sientes las rodillas duras, como si no quisieran doblarse. Si antes de ponerte de pie te sientas un momento en el borde de la cama o en una silla y haces estos balanceos suaves y extensiones controladas, notarás que al levantarte, la sensación es diferente. Hay menos rigidez y menos miedo a que la rodilla falle en el primer paso. También son muy útiles antes de salir a caminar, aunque sea un paseo corto. Muchas personas mayores salen a la calle con las rodillas frías, sin haberlas movido ni un poco, y el primer escalón, el primer bordillo o el primer giro brusco se convierte en un riesgo. En cambio, si dedicas un minuto a despertarlas con estos movimientos, reduces la posibilidad de hacer un gesto torpe y sientes más confianza al empezar a andar. Es importante que recuerdes algo: si hay un dolor muy fuerte, o si la rodilla está claramente inflamada, enrojecida o caliente, estos movimientos deben ser todavía más suaves y siempre comentados con el médico o con el fisioterapeuta. El objetivo no es luchar contra el dolor a la fuerza, sino darle a tu cuerpo una oportunidad de moverse dentro de un rango seguro. En algunos casos, incluso será necesario esperar, enfriar la zona o adaptar todavía más los gestos. No pasa nada si al principio solo puedes mover la pierna un poco. Lo importante es que ese poco sea regular, amable y consciente. Con el tiempo, ese rango pequeño puede hacerse más grande, pero la base es la misma: despertar sin asustar. Quédate con esta idea para este primer minuto. No estás haciendo ejercicio para mostrar fuerza. Estás enviando un mensaje de confianza a tu rodilla. Le estás diciendo que todavía puede doblarse y estirarse, que no está olvidada, que aún forma parte de tu vida activa. El objetivo del primer minuto no es sudar ni cansarte, es convencer a tu rodilla de que todavía puede moverse. Cuando entiendes esto, dejas de ver estos gestos como algo insignificante y empiezas a verlos como la puerta de entrada a un cambio mucho mayor. Una vez que has despertado la articulación con movimientos suaves, llega el momento de hablar de algo que muchas veces se olvida: los músculos que rodean la rodilla. Porque las rodillas no sufren solo por lo que pasa dentro de la articulación. Sufren también cuando los músculos que deberían ayudarla están dormidos, débiles o cansados. El muslo, el glúteo y la pantorrilla son como un equipo de protección. Cuando ese equipo falla, la rodilla se queda sola. Piensa en la rodilla como una bisagra que une dos piezas importantes: el muslo y la pierna.
Si las piezas de arriba y de abajo no tienen fuerza ni estabilidad, toda la presión cae justo en el medio. Eso es lo que pasa cuando los músculos del muslo están flojos, cuando el glúteo casi no trabaja o cuando la pantorrilla se ha vuelto rígida por falta de uso. Cada paso, cada pequeño giro, cada vez que te sientas o te levantas, la rodilla tiene que soportar más de lo que le corresponde. Por eso, el segundo y el tercer minuto de esta rutina están dedicados a activar esa fuerza amable que tanto necesita tu rodilla. No hablamos de saltar, correr, ni levantar grandes pesos. Hablamos de ejercicios tan sencillos que los puedes hacer en la cama o en una silla, pero tan potentes que, con el tiempo, pueden marcar la diferencia entre caminar con miedo o caminar con confianza. Imagina que estás tumbado boca arriba en la cama, con la pierna estirada. Un ejercicio muy simple consiste en apretar la parte de atrás de la rodilla contra el colchón, como si quisieras aplastarlo un poco. Notarás cómo se tensa el muslo, cómo el músculo se activa sin que la articulación tenga que moverse demasiado. Mantienes unos segundos esa presión suave y luego relajas. Repites ese gesto varias veces. Parece poca cosa, pero estás recordándole al muslo que su trabajo es sostener, no dejar que todo caiga sobre la rodilla. Otro ejercicio sencillo es levantar ligeramente la pierna estirada. Tumbado o sentado, estiras la rodilla todo lo que puedas sin dolor y elevas unos centímetros el pie del suelo o del colchón. No hace falta subir muy alto. Lo mantienes un momento y bajas despacio. Ese esfuerzo hace que la parte frontal del muslo se active. Y cuando ese músculo se fortalece, la rodilla deja de recibir tanta carga directa. También puedes trabajar desde la silla, sentarte y levantarte con apoyo. Es uno de los ejercicios más útiles y funcionales. Te sientas en una silla firme, con los pies bien plantados en el suelo y las manos apoyadas en los reposabrazos, en la mesa o en los muslos. Desde ahí, empujas con los pies y, si lo necesitas, con las manos, hasta ponerte de pie. Luego vuelves a sentarte, controlando el movimiento, sin dejarte caer. Repetir ese gesto varias veces, durante 1 o 2 minutos, ayuda a que tus castivento, piernas aprendan a trabajar juntas. Ahora quiero que pienses en María. María tiene 73 años. Durante mucho tiempo, cada vez que se sentaba en el sofá, se quedaba un rato mirando al suelo antes de levantarse. No era pereza, era miedo. Miedo a no poder ponerse en pie a la primera. Miedo a que la rodilla se quejara tanto que tuviera que llamar a alguien para que la ayudara. Ese miedo hizo que empezara a evitar sentarse del todo o que buscara sillas muy altas, porque desde allí era más fácil levantarse. Su nieta, que era fisioterapeuta, le propuso algo muy simple. Le dijo: vamos a dedicar solo unos minutos al día a practicar cómo sentarte y levantarte con más seguridad. Empezaron con una silla alta, con respaldo firme y apoyos a ambos lados. Al principio, María usaba mucho los brazos. Se impulsaba con las manos, casi más que con las piernas, pero en lugar de enfadarse con su cuerpo, lo aceptó. Durante unos pocos minutos al día repetía ese gesto, con calma, sin prisas. Pasaron algunas semanas. Un día, sin darse cuenta, María se levantó de la silla usando menos las manos. Después de un tiempo, pudo hacerlo apoyándose apenas en los reposabrazos. Unos meses más tarde, fue capaz de levantarse desde una silla un poco más baja, solo con la fuerza de sus piernas. Seguía teniendo artrosis, seguía teniendo años, pero ya no tenía el mismo miedo. Esos pocos minutos diarios le devolvieron algo más que fuerza. Le devolvieron confianza. Esa es la idea de la fuerza amable. No se trata de demostrar nada a nadie, sino de recordar a tus músculos que aún están ahí para ayudarte. Estos movimientos, repetidos durante 1 o 2 minutos, hacen que la rodilla deje de soportar sola todo el peso de tu cuerpo. El muslo empieza a sostener, el glúteo empieza a estabilizar, la pantorrilla ayuda a empujar, y poco a poco, el dolor deja de ser el único protagonista. Hay algo muy importante que no debes olvidar. Siempre que hagas este tipo de ejercicios, asegúrate de tener apoyo. Puedes usar el respaldo de una silla, una mesa firme, una barandilla o incluso el brazo de un familiar. No pasa nada por pedir ayuda.
Lo que queremos es trabajar la fuerza, no poner en riesgo tu equilibrio. Una caída puede hacer mucho más daño que un ejercicio no hecho. En estos minutos, no estás entrenando para correr maratones. Estás construyendo rodillas que te permitan seguir caminando sin miedo. Estás levantando, poco a poco, una base de fuerza que te ayudará a levantarte de la silla, a subir un escalón y a dar ese paseo que hace tiempo que evitas. Y todo eso empieza con unos pocos movimientos sencillos, repetidos con paciencia y con respeto a tu propio cuerpo. Después de despertar la articulación y activar un poco la fuerza de los músculos, llega un paso que muchos pasan por alto, pero que es clave para que tus rodillas sufran menos. Estirar. A veces pensamos que estirar es algo que solo hacen los deportistas. Realidad. Para una persona mayor con dolor de rodillas, puede ser la diferencia entre sentir las piernas pesadas o sentirse un poco más ligero al caminar. Cuando los músculos de delante y de detrás del muslo están tensos, la rodilla lo paga. El músculo que va por delante del muslo, el que se tensa cuando estiras la rodilla, y el que va por detrás, el que notas cuando doblas la pierna, se conectan directamente con la rodilla. Si esos músculos están demasiado acortados, tiran de la articulación como una cuerda demasiado tensa. Eso aumenta la presión, limita el movimiento y hace que cualquier gesto se sienta más duro de lo que debería. Piensa en una cuerda atada a 2 puntos. Si esa cuerda está demasiado tirante, cualquier pequeño movimiento en uno de los extremos se siente con mucha más intensidad en el otro. Algo parecido pasa con tu rodilla cuando los músculos que la rodean están rígidos. Un pequeño paso, una pequeña bajada de escalón, un giro ligero del cuerpo, se convierten en una molestia innecesaria. Por eso, el cuarto minuto de esta rutina está dedicado a estirar de forma suave y segura. Nada de posturas imposibles ni de movimientos bruscos. Solo gestos sencillos que puedes hacer sentado en una silla. Imagina que te sientas en una silla firme, con la espalda apoyada y las manos relajadas sobre los muslos. Colocas un pie bien apoyado en el suelo y la otra pierna la estiras hacia adelante, con el talón apoyado en el suelo y la punta del pie mirando un poco hacia arriba. Desde esa posición, llevas tu torso ligeramente hacia adelante, solo unos centímetros, como si quisieras acercarte a la rodilla estirada, pero sin forzar. Mientras haces esto, puedes flexionar suavemente el tobillo, acercando la punta del pie hacia ti. Vas a notar cómo se estira la parte de atrás del muslo y probablemente también la pantorrilla. Mantienes esa posición unos segundos, sin rebotar, sin hacer tirones rápidos. Respiras hondo, dejas que el músculo se acostumbre a esa pequeña tensión y luego vuelves a la posición inicial. Después cambias de pierna. Este simple gesto ayuda a que la musculatura posterior, la que muchas veces está acortada por pasar horas sentado, deje de tirar tanto de la rodilla. Cuando esa zona está más suelta, la articulación tiene más libertad de movimiento y cada paso requiere menos esfuerzo. La pantorrilla también juega un papel importante. A veces pensamos que solo sirve para empujar al caminar, pero en realidad es un puente entre el tobillo y la rodilla. Si la pantorrilla está dura como una piedra, el tobillo se mueve peor y la rodilla tiene que compensar. Luego nos quejamos de la rodilla, pero el problema viene de más abajo. Por eso, en ese minuto de estiramiento, puedes dedicar unos segundos específicamente a la pantorrilla, sentado, con la pierna estirada y el talón en el suelo. Al flexionar la punta del pie hacia ti, estás alargando esa zona. Si prefieres hacerlo de pie, puedes apoyar las manos en el respaldo de una silla, colocar una pierna delante y otra detrás, doblar ligeramente la rodilla de delante y mantener la de atrás estirada, con el talón bien apoyado. De nuevo, notas la tensión en la pantorrilla, mantienes unos segundos y respiras. La clave no está en cuánto estiras, sino en cómo lo haces. No tienes que sentir un dolor punzante, ni una sensación de desgarro. Lo que buscamos es una tensión agradable, una sensación de que el músculo se alarga un poco, como si estuvieras desperezándote después de estar mucho rato en la misma postura. Si sientes dolor intenso, te estás pasando. En ese caso, retrocede un poco,
Reduce el ángulo. Escucha a tu cuerpo. Cuando empiezas a estirar de forma regular, aunque sea solo durante este minuto, algo curioso empieza a pasar. Al caminar, las piernas se sienten menos pesadas. La zancada se vuelve un poco más fluida. Los primeros pasos al levantarte de la cama o de la silla, rigidez total, y se convierten en un deslizamiento algo más suave. No es magia, es lógica. Si los músculos que rodean la rodilla están menos tensos, la articulación trabaja con menos presión. Además, este minuto de estiramiento tiene otro beneficio. Te obliga a parar, a respirar, a tomar conciencia de tus piernas. No es solo un ejercicio físico, es también un momento de conexión con tu cuerpo. Te das cuenta de dónde estás más tenso, de qué lado te cuesta más, de cómo responde tu rodilla cuando la tratas con cuidado. Puedes pensar en este minuto como en una pequeña negociación con tus piernas. Les estás diciendo: sé que habéis trabajado mucho, sé que habéis soportado años de esfuerzo y de peso, pero ahora quiero ayudaros a cargar un poco menos. Al alargar esos músculos, al liberar un poco de tensión, les quitas una parte del trabajo. Este minuto de estiramiento es como decirle a tus rodillas: ya no cargaréis solas con todo. Y aunque pueda parecer un gesto pequeño, repetido día tras día, puede convertirse en una de las mejores decisiones que hagas por tus piernas y por tu independencia. Hemos despertado la articulación. Hemos activado un poco la fuerza de los músculos y hemos estirado para quitar tensión. Nos falta un último paso para completar estos 5 minutos. Ayudar a la circulación y relajar al cuerpo con la respiración. Este último minuto es como la despedida amable que le das a tus rodillas y a tus piernas después del trabajo. Muchas veces pensamos en la inflamación como algo aislado, como si solo dependiera de la articulación, pero la inflamación también se relaciona con una mala circulación, con el estrés y con la tensión general del cuerpo. Cuando estás preocupado, cuando respiras rápido y superficial, cuando los músculos están tensos por el nerviosismo o por el miedo al dolor, todo se vuelve más intenso. El cuerpo interpreta esa tensión como una alerta y aumenta la sensibilidad al dolor. Por eso, este último minuto combina dos cosas muy sencillas: movimiento suave, para que la sangre circule mejor, y respiración tranquila, para que el cuerpo entienda que puede relajarse. Imagina que estás sentado en una silla, con la espalda apoyada y los pies en el suelo. No necesitas cambiar de posición, solo vas a empezar a levantar y bajar los talones, como si quisieras ponerte de puntillas, pero sin despegar la punta del pie del suelo. Subes los talones lentamente, notas cómo se activa un poco la pantorrilla, y luego los dejas bajar con calma. No hace falta hacerlo rápido. Lo importante es que el movimiento sea constante y suave. Este simple gesto, repetido varias veces, actúa como una pequeña bomba en tus piernas. La pantorrilla ayuda a empujar la sangre de vuelta hacia arriba, hacia el corazón. Eso mejora la circulación en la zona de la rodilla y del tobillo, y ayuda a que los tejidos reciban más oxígeno y eliminen mejor los residuos que se acumulan con el día. Si prefieres hacerlo de pie, puedes apoyar las manos en el respaldo de una silla, en una mesa firme o en una barandilla. Desde ahí, realizas el mismo movimiento. Subir y bajar los talones con cuidado, manteniendo siempre algún punto de apoyo para no perder el equilibrio. No hace falta que te eleves mucho, solo lo suficiente para que la pantorrilla trabaje un poco. Otro movimiento suave que puedes añadir es el balanceo controlado de los pies. Sentado, puedes levantar ligeramente un pie del suelo y moverlo hacia adelante y hacia atrás, como si dieras un pequeño paso en el aire. Luego haces lo mismo con el otro pie. Este movimiento también ayuda a activar tobillos, pantorrillas y, de forma indirecta, la circulación de toda la pierna. Mientras haces estos gestos, la respiración se convierte en la otra mitad de este minuto. Muchas personas viven respirando de forma corta, solo en la parte alta del pecho. Eso mantiene al cuerpo en un estado de alerta constante. En cambio, cuando inhalas despacio por la nariz, llevando el aire hacia el abdomen, y exhalas con calma por la boca, le estás diciendo a tu sistema nervioso que ya puede bajar la guardia.
La respiración profunda tiene un efecto directo sobre la relajación muscular y sobre cómo percibimos el dolor. Un cuerpo tenso y asustado siente cada molestia como una amenaza. Un cuerpo más relajado puede notar el dolor, pero no lo vive con la misma intensidad. No desaparece por arte de magia, pero deja de ser el único centro de atención. Puedes probar algo muy sencillo. Mientras levantas y bajas los talones, cuentas mentalmente. Inspiras despacio mientras subes, expiras suave mientras bajas. No se trata de seguir un patrón rígido, sino de juntar el gesto del cuerpo con el ritmo de la respiración. Dejas que ambos se acompañen. Este último minuto también puede servir para algo más profundo que el ejercicio físico. Puede ser un momento para agradecer a tu cuerpo todo lo que sigue haciendo por ti, incluso con dolor, incluso con limitaciones. Puedes pensar en tus piernas y en todas las veces que te han llevado a lugares importantes, en tus rodillas, en cuántos pasos han aguantado a lo largo de tu vida. En lugar de enfadarte con ellas, puedes aprovechar este rato para decirles, aunque sea en silencio, gracias por seguir aquí. Quizá parezca una idea extraña, pero esa actitud de respeto hacia tu propio cuerpo cambia la manera en que te relacionas con él. Dejas de verlo solo como un problema y empiezas a verlo como un compañero que necesita cuidados. Al terminar este 5.º minuto, habrás hecho algo muy completo por tus rodillas y por tus piernas. Habrás despertado la articulación, activado la fuerza, alargado los músculos tensos y ayudado a la circulación. Todo acompañado de una respiración más calmada. No parece mucho tiempo, pero para tu cuerpo puede ser un cambio enorme si lo repites día tras día. Si te gustaría que en otro video te guiara paso a paso en esta rutina completa, escriba la palabra rutina en los comentarios. Así sabré que quieres que te acompañe en cada uno de estos minutos, movimiento a movimiento, respiración a respiración. Hasta ahora, hemos hablado de lo que puedes hacer en 5 minutos para ayudar a tus rodillas, pero hay algo que debes tener muy claro. Esos 5 minutos son una base muy valiosa, pero el resto del día puedes sabotear todo ese esfuerzo si mantienes ciertos hábitos que dañan tus articulaciones sin que te des cuenta. Es como regar una planta cada mañana. Lo que haces con tus rodillas mientras te sientas, mientras caminas, mientras subes escaleras o mientras eliges tu calzado, importa tanto como la rutina que acabamos de ver. No se trata de vivir obsesionado, pero sí de hacer pequeños cambios que, sumados, pueden quitarles muchísimo peso. Uno de los primeros puntos a revisar es la postura al sentarse. Muchas personas pasan horas medio derrumbadas en el sofá, con la espalda hundida y las rodillas demasiado flexionadas o torcidas hacia un lado. Esa posición, mantenida durante mucho tiempo, hace que los músculos se acorten, que la circulación se ralentice y que al levantarte, la rodilla se queje con fuerza. Una postura más amable es sentarse con los pies apoyados en el suelo, las rodillas aproximadamente alineadas con las caderas y la espalda apoyada. No hace falta estar rígido, pero sí evitar quedarte doblado como si te estuvieras desmoronando. Pasar muchas horas en la misma posición es otro enemigo silencioso. Incluso si estás bien sentado, si no cambias de postura durante largo rato, las rodillas se entumecen. Puedes adoptar un hábito muy simple. Cada cierto tiempo, aunque solo sea cada hora, haz el gesto de estirar un poco las piernas, mover los tobillos, levantarte y dar unos pasos. No hace falta hacer una caminata larga, solo romper la inmovilidad. El calzado también habla directamente con tus rodillas. Zapatos muy blandos pero sin buen apoyo, o muy duros y resbaladizos, pueden obligar a tus articulaciones a compensar en cada paso. Lo ideal es buscar un calzado con suela antideslizante, que sujete bien el talón y que no te haga ir apretado. Un zapato demasiado gastado por un lado también puede desequilibrar tu pisada. A veces, cambiar de calzado mejora más la comodidad de la rodilla que muchas otras cosas. Subir y bajar escaleras es otro momento delicado. Muchas personas mayores las suben con prisa o las bajan con miedo, cargando todo el peso sobre la rodilla más dolorida. Hay formas más seguras de hacerlo. Al subir,
Puedes apoyar primero el pie de la pierna más fuerte en el escalón y luego subir la otra, ayudándote del pasamanos. Es como decirle a la rodilla más débil: no te preocupes, no llevarás tú sola la carga. Al bajar, suele ser más seguro que la pierna. Con menos dolor baje primero el escalón y la que duele más se quede arriba un instante, apoyándose más en el pasamanos, para luego acompañar el movimiento. Levantarse de la silla también tiene su técnica. En lugar de hacerlo de golpe, puedes hacerlo en 2 tiempos. Primero te acercas al borde de la silla, colocando los pies un poco más atrás, bajo tus rodillas. Luego inclinas el cuerpo ligeramente hacia adelante, como si quisieras llevar el pecho hacia las rodillas, y desde ahí empujas con los pies, y, si lo necesitas, con las manos sobre los reposabrazos o los muslos. Esa inclinación inicial reduce la carga directa sobre la rodilla y reparte mejor el esfuerzo. El peso corporal es otro tema delicado, pero no podemos ignorarlo. Cada kilo extra supone más presión sobre las rodillas en cada paso. No se trata de perseguir un cuerpo perfecto, ni de culparte por tu peso. Se trata de comprender que incluso perder un poco, de forma lenta y saludable, puede suponer un gran alivio para tus articulaciones. A veces, combinar la rutina de 5 minutos con pequeños cambios en la alimentación puede hacer que las rodillas sientan la diferencia mucho antes de lo que imaginas. Todo esto puede parecer mucho, pero no tienes que cambiarlo todo de golpe. Puedes empezar eligiendo una sola cosa. Quizá decides mejorar cómo te sientas esta semana, o quizá te propones levantarte de la silla de forma más consciente, o prestas atención a cómo subes las escaleras. Cuando un pequeño cambio se vuelve natural, añades otro. Recuerda que los grandes resultados rara vez vienen de grandes gestos aislados. Suelen venir de pequeños gestos repetidos muchas veces. Tus rodillas no solo sienten los 5 minutos de rutina, sienten cada postura, cada paso, cada escalón, cada subida y bajada de la silla, cada zapato que eliges ponerte. Tu rutina de 5 minutos es el inicio, pero tus rodillas te escuchan las 24 horas del día. Hasta ahora hemos hablado de cómo ayudar a tus rodillas con movimiento suave, fuerza amable, estiramientos. Pero hay algo muy importante que no podemos olvidar. También hay momentos en los que hay que parar y pedir ayuda. No todo dolor de rodillas se resuelve con ejercicios, y no todo problema se debe tratar en casa. Escuchar al cuerpo también significa saber cuándo preocuparse. Hay algunas señales de alarma que nunca deberías ignorar. Si notas que la rodilla se hincha de forma intensa, mucho más de lo normal, y esa hinchazón aparece de repente o empeora en poco tiempo, es una señal clara de que algo está pasando dentro de la articulación. Si al tocar la zona la sientes muy caliente, más que el resto de la pierna, puede indicar inflamación importante o infección, y eso no debe dejarse pasar. Otra señal de alerta es la deformidad visible. Si un día miras tus rodillas y una de ellas parece torcida, desplazada o con un bulto que antes no estaba, es necesario consultar. Lo mismo si sufres una caída o un giro brusco, y desde ese momento, la rodilla se ve diferente o no puedes apoyarla. También debes prestar mucha atención al dolor que no cede ni siquiera en reposo. Es normal que, después de caminar más de lo habitual o de estar mucho rato de pie, pero si te acuestas, descansas, y aún así el dolor sigue siendo muy intenso, te despierta por la noche o te impide dormir, esa intensidad no es algo que debas aguantar sin más. Los chasquidos por sí solos no siempre son un problema grave. Muchas rodillas hacen ruido sin que eso signifique una lesión seria, pero si esos chasquidos se acompañan de un bloqueo, es decir, si la rodilla se queda trabada, no puedes doblarla o estirarla del todo, o sientes que se queda atascada en cierta posición, eso sí merece una revisión médica. Detrás del dolor de rodilla, puede haber cosas muy distintas. No es lo mismo un desgaste del cartílago, lo que solemos llamar artrosis, que una lesión de menisco, que un problema de ligamentos o una inflamación de origen reumático. En algunos casos, la causa es principalmente mecánica. En otros, hay un componente inflamatorio más fuerte. A veces intervienen varias cosas a la vez. Por eso,
Aunque esta rutina de 5 minutos puede ayudar a muchas personas, no va a ser la solución única ni perfecta para todos. Es importante que entiendas algo. El objetivo de este video no es sustituir a un médico ni a un fisioterapeuta. Lo que estamos haciendo aquí es darte una base de movimiento seguro, una forma de cuidar tus rodillas en el día a día, siempre que tu situación médica lo permita. Pero el diagnóstico, el tratamiento específico y las decisiones sobre medicación o intervenciones corresponden siempre a los profesionales de la salud. Si ya tienes un diagnóstico, puedes enseñar esta rutina a tu médico o a tu fisioterapeuta y preguntarle qué partes son adecuadas para ti y qué cosas debes modificar. Puede que te digan que ciertos movimientos son perfectos y que otros conviene hacerlos más pequeños, más lentos o incluso evitarlos durante un tiempo. Esa adaptación no es un fracaso. Es precisamente la forma más inteligente de cuidar tus rodillas. Hay varias formas de adaptar la rutina si sientes que algo te resulta demasiado intenso. Una opción es reducir el rango de movimiento. En lugar de doblar mucho la rodilla, la doblas solo un poco. En lugar de levantar la pierna alto, la elevas apenas unos centímetros. Lo importante es que el gesto sea cómodo y no dispare el dolor. Otra opción es hacer la rutina completamente sentado. Si estar de pie te da inseguridad o temes perder el equilibrio, puedes adaptar casi todos los movimientos a la silla o la cama. Despertar la articulación, activar suavemente el músculo, estirar y mover los tobillos se puede hacer sin levantarte. Ya habrá tiempo, si tu cuerpo responde bien, de ir añadiendo posiciones de pie con apoyo. También puedes dividir la rutina en 2 momentos del día. En lugar de hacer los 5 minutos seguidos, haces 2, 3 minutos por la mañana y 2 o 3 por la tarde. De esa manera, no sientes tanto esfuerzo de golpe y además, le recuerdas a tu cuerpo en 2 ocasiones distintas que debe seguir moviéndose. A veces, repartir la carga hace que el cuerpo acepte mejor el cambio. Lo esencial es que no te fuerces por orgullo ni abandones por miedo. Dolor leve, una molestia tolerable que se va al acabar el ejercicio o al cabo de un rato, puede ser parte del proceso de volver a mover una articulación que llevaba mucho tiempo rígida. Pero dolor fuerte, que se dispara con un movimiento y no baja, inflamación marcada o cualquiera de las señales que hemos comentado antes, son motivos para frenar y consultar. Escuchar a tus rodillas no es ignorar el dolor, es aprender a diferenciar entre el esfuerzo sano y el daño. Cuando entiendes esa diferencia, dejas de luchar contra tu cuerpo y empiezas a trabajar con él. Y ese cambio de actitud puede ser tan importante como cualquier ejercicio que hagas. Hemos llegado al final de este recorrido. Y ahora quiero que te quedes con una idea muy clara. El dolor de rodillas no tiene por qué decidir por ti. No tiene por qué dictar cómo te levantas, cuánto caminas. Con pocos minutos diarios, bien aprovechados, puedes recuperar parte de la fuerza, de la movilidad y, sobre todo, de la confianza que quizás sentías perdida. Hemos visto que tus rodillas no están condenadas solo por tener más años. Lo que muchas veces las condena es el abandono, la inmovilidad, el miedo a moverte, la idea de que ya no hay nada que hacer. Y precisamente por eso este enfoque es tan importante. No estamos hablando de grandes sacrificios ni de largas sesiones de ejercicio. Estamos hablando de 5 minutos al día que pueden cambiar la relación que tienes con tus rodillas. Vamos a repasar, muy brevemente, el protocolo que hemos construido juntos. El primer paso es despertar la articulación. Con movimientos suaves, sin peso, sentado, en una silla o en la cama, invitas a la rodilla a salir del sueño de la rigidez. Balanceos, pequeñas extensiones y flexiones, gestos lentos que no buscan forzar, sino avisar. Ya no estás olvidada. El segundo y el tercer minuto están dedicados a activar los músculos que la protegen. La fuerza amable, ese apretar la rodilla contra la cama para despertar el muslo, esa pequeña elevación de la pierna estirada, ese sentarse y levantarse de la silla con apoyo, no para demostrar fuerza, sino para recordarle a tus piernas que su trabajo es sostenerte y ayudarte. No dejar que toda la carga caiga sobre la articulación.
El cuarto minuto lo hemos dedicado a estirar, a alargar esos músculos de delante y de detrás del muslo y a soltar un poco la pantorrilla para que dejen de tirar tanto de la rodilla. Un estiramiento suave, sin rebotes ni dolor punzante, que ayuda a que cada paso se vuelva un poco más ligero. El quinto minuto cierra la rutina con circulación y respiración. Levantar y bajar talones. Pequeños balanceos de los pies, mientras respiras con calma, enviando al cuerpo el mensaje de que puede relajarse. Es el minuto en el que no solo cuidas tus rodillas, también cuidas tu sistema nervioso, tu tensión interna, tu relación con el dolor. Y además de esos 5 minutos, hemos hablado de los hábitos invisibles de todo el día. ¿Cómo te sientas? ¿Cuántas horas pasas en la misma postura? ¿Qué zapatos eliges? ¿Cómo subes y bajas escaleras? ¿Cómo te levantas de la silla? ¿Cómo influye el peso que llevan tus rodillas? Pequeños cambios que pueden quitarles muchísima carga sin que tengas que hacer cosas extraordinarias. Ahora, quiero proponerte algo muy sencillo, pero muy poderoso. Te propongo un reto de 7 días. Durante 7 días seguidos, dedica estos 5 minutos a tus rodillas. No más, no menos. 1 minuto para despertar, 2 minutos para activar la fuerza, 1 minuto para estirar y 1 minuto para mover la circulación mientras respiras con calma. Hazlo a tu ritmo, adaptándolo a tu realidad, respetando tus límites. Al final de esa semana, pregúntate cómo te sientes. Quizá el dolor no haya desaparecido por completo, pero tal vez notes que te levantas con algo menos de rigidez, que das los primeros pasos con un poco más de seguridad, que tus piernas se quejan menos cuando te pones en marcha. A veces, los cambios no se notan el primer día, pero sí cuando miras atrás después de varios días de constancia. Si te animas a hacerlo, escribe en los comentarios la frase "acepto el reto". Así sabré que no estás solo ni sola en este camino. Y cuando pase esa semana, vuelve a este video y cuéntanos qué has notado. Por pequeño que sea, tu experiencia puede motivar a otras personas que hoy se sienten como tú te sientes ahora. Quiero que te quedes con esto muy dentro. No importa cuántos años tengas, mientras puedas moverte un poco, siempre hay algo que puedes hacer por tus rodillas y por tu independencia. No estás obligado a rendirte del todo. No tienes que aceptar que el dolor sea el único que manda. Tu cuerpo, incluso con sus límites, sigue siendo capaz de mejorar cuando lo tratas con paciencia, respeto y constancia. Si algo de lo que has escuchado hoy te ha ayudado, si te ha dado esperanza o alguna idea que puedas poner en práctica, te invito a que lo digas en los comentarios. Cuéntanos qué parte te ha servido más, qué ejercicio te ves capaz de empezar a hacer, o qué hábito quieres cambiar a partir de ahora. Y si conoces a alguien que sufra de dolor de rodillas, un familiar, un amigo, alguien que ya casi no quiere salir de casa por miedo o por molestias, comparte este video con esa persona. A veces, un pequeño empujón, una idea sencilla, o escuchar que todavía hay cosas que se pueden hacer, cambia más de lo que pensamos. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí seguiremos hablando de cómo cuidar tu cuerpo, tus rodillas y sobre todo, tu calidad de vida en esta etapa. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuida tus rodillas, cuida tus pasos y recuerda, cada día, aunque sea con solo 5 minutos, puedes hacer algo por tu futuro.